hambre de tu palabra, hambre de conocimiento, hambre de sabiduría. Danos, Señor, sabiduría desde los más jóvenes, desde los niños hasta los jóvenes, los adultos y los mayorcitos. Que tengamos hambre de conocerte a ti más. Que seamos apologistas de tu palabra. Que podamos presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que pregunta de la esperanza que tenemos en nosotros. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Es pues un honor estar con ustedes, un privilegio. Y también es un honor seguir en los pasos de aquellos varones que me han precedido, hermanos y pastores de nuestra iglesia que nos han enseñado durante estas primicias. Qué bueno es dar lo primero al Señor. Hay un himno antiguo, se cantaba mucho años atrás, que decía, da lo mejor al maestro. No sé si alguien lo ha escuchado antes. Tremendo himno del Señor. Da lo mejor al maestro. El tema de hoy es la generosidad, un estilo de vida. Les voy a decir de antemano cuál es el programa. Les voy a dar una anécdota. Después les voy a dar cuál es la conclusión de todo el estudio que hice de la generosidad. Y después tengo 6 puntos. Hice lo que pude por reducir el número de puntos, pero había tantas cosas que decir en este tema. Pero les digo que comencé con 10 puntos. Yo creo que el pastor se está riendo. Mi esposa me dijo 5 y no más. Entonces estuve cortando y lo reduje a 6, porque hay demasiadas cosas importantes que decir en este tema tan importante. Amén. 6 puntos. Primero, le digo que el mensaje típico de los bautistas, por lo general, es la introducción, 3 puntos nomás, y la aplicación. O sea que voy a violar un poquito eso hoy. Anécdota. Había un misionero, hijo de misioneros, que se llamaba John Bechtel. No sé si han podido leer mucho acerca de la historia de los misioneros, pero qué bendición es leer acerca de sus vidas, sus triunfos, sus ministerios, su legado. Este caballero estuvo cuando era niño en Hong Kong y escapó en el último barco que salió de Hong Kong en la Segunda Guerra Mundial, mientras los japoneses iban invadiendo a China. Su papá no tuvo esa suerte. Su papá fue atrapado y llevado a un campo de concentración. John Bechtel, de adulto, regresó. Él tenía en su corazón ese deseo de ganar almas en Hong Kong para Cristo. Él regresó a Hong Kong. Allá, Dios puso en su corazón el deseo de comenzar un ministerio, un campamento cristiano para ganar almas. Fue lo que el Señor puso en su corazón. Casualmente, hay casualidades en la vida. Casualmente, un hotel y centro de conferencias había quebrado, cayó en la quiebra allá en Hong Kong. Un centro de conferencias que se llamaba Sun Do.
John Bechtel se fue viajando, como hacen muchos misioneros, a pedir dinero a otras iglesias, ¿no? Iglesia en iglesia pidiendo dinero para poder comprar este hotel y salón de conferencias que costaba millones de dólares. ¿Adivine qué pasó? Nadie le dio dinero. Desilusionado. ¿Alguna vez han sentido desánimo? Desilusionado, John Bechtel regresó a su casa en Hong Kong. Pocos días después recibió una carta de una niña. Estoy haciendo la historia, no lo puedo creer. Esa niña le dijo a John Bechtel: aquí te mando $1. Yo quiero que tú compres ese campo, ese campamento, ese hotel, ese centro de conferencias con $1,000 que te estoy regalando. John Bechtel hizo lo que hace cualquier misionero. Se hincó de rodillas y oró al Señor. ¿Sabes qué? Él decidió: no tengo nada que perder. No tengo más dinero. Esto es todo lo que tengo. No sé si algunos de ustedes han comprado una casa, ¿no? Van a un cierre, llevan el inicial, el down payment, y el resto usted lo tiene que pagar mensualmente. Él fue al cierre con el $1 de la niña. La compañía le aceptó el $1 como pago completo por el hotel, el centro de conferencias, el terreno, todo. No debía nada. La historia no se queda ahí. Lo último que leí buscando en el internet, ese campamento había recibido más de 1.7 millones de visitas. Más de 1,5 millones de personas visitaron el campamento. Pero ¿sabe qué es lo más importante de esa historia? 160,000 personas hicieron una decisión por Cristo. ¿Qué valor le podemos poner a la salvación de un alma? ¿Qué valor? $1 y la fe de una niña y la fe de un misionero. Hizo todo eso para el Señor. Yo no sé el resto de la vida de esa niña, no sé qué pasó con ella, no sé si está viva, pero pienso que ella escuchó estas palabras: buena sierva, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Después de haber estudiado los pasajes que tienen que ver, y mire, le confieso, cuando comencé a estudiar acerca de la generosidad, pensé, bueno, estos 2 o 3 versículos ahí, no, es la cantidad de material que hay en la Biblia acerca de la generosidad, no le puedo dar, no puedo cubrir todo eso en 1 hora. Y me dijeron que tengo 45 minutos. ¿Cuál fue mi conclusión? ¿Se quieren poner de pie un momento?
Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3. Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Pueden sentarse, gracias. ¿Cuál fue mi conclusión de todo esto? Y ahora, después de esto, le voy a dar mis 6 puntos. Su nivel de generosidad va a depender de su visión. ¿Dónde está su mirada? Su nivel de generosidad va a depender de la visión que usted tenga. ¿Usted cree que esa niña estaba preocupada por la muñeca que le iban a regalar, los juguetes, el paseo que le iban a dar? Ella tenía $1 y lo dio para la obra del ministerio. Dicho sea de paso, en aquel tiempo $1 valía mucho más de lo que vale ahora. No creo que se puede, yo creo que ni siquiera una gaseosa puede comprar con $1. Ok. Pablo le dice a los colosenses, poner la mira en las cosas de arriba. La mira en las cosas de arriba. El Señor dijo también, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Wow. Si mi tesoro está aquí abajo, tengo aquí mi corazón y yo añado mi visión, mi vista está aquí abajo. Quiero pasear varios pasajes en la Biblia acerca de este tema. Y por cierto, el pastor Arena ayer habló acerca de los panes y los peces y me economizó como 15 minutos, yo creo, habiendo cubierto ese tema. Lo único que quisiera añadir en el tema de los panes y los peces, no tenemos que leerlo porque ya lo cubrimos bastante ayer, es que Felipe, si se acuerdan del estudio de los 12 apóstoles del Señor, Felipe era conocido por ¿qué cosa? Era el analista, calculador, no le gustaba saber, quizás lo tenían a cargo de las compras y las ventas en el ministerio. Felipe ya había calculado que hacía falta más de 200 denarios para que cada una de esas personas comiera un poquito. Él había ya hecho el cálculo. Punto número 1. La generosidad va más allá de la lógica. La generosidad va más allá de la lógica. No era lógico que con unos pocos panes y peces se pudiera alimentar toda esa gente. Pero hizo falta un Andrés que llevó ese niño a Cristo. De nuevo, en el estudio de los apóstoles siempre vemos a Andrés llevando a alguien delante de Cristo. ¿Sí? Él llevó ese niño delante de aquel que tenía el poder de convertir lo poco en lo mucho. Punto es, la generosidad no depende de la lógica. Y quería hablar también un momento acerca de la viuda. ¿A cuál viuda me refiero? Me refiero a la viuda que echó 2 monedas en el arca de las ofrendas. ¿Se acuerdan de ella? Esto es lo que dice en Lucas. Levantando los ojos, refiriéndose al Señor, vio a los ricos
que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos echaron para las ofrendas de Dios los que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ahora yo les hago una pregunta. Quería hacer 2 comentarios acerca de la viuda. Número 1, ¿por qué estaba sola la viuda? Es que ella no tenía familia. No nos dice si era joven o si era mayorcita, grande, como dicen en México. No sé. No tenía familia, no tenía hermanos. Se habían muerto sus padres. No tenía hijos. O quizás los hijos estaban muy pequeños. ¿Cuál era su situación? ¿Por qué estaba sola la viuda? Le digo por qué. Porque vivían en una sociedad cruel y egoísta. Por eso estaba sola la viuda. No tenía vecinos. Estudiamos el libro de Ruth y aprendimos los matrimonios y las damas acerca de Noemí y su nuera Ruth. Y la otra nuera, ¿cómo se llamaba ella? Orfa, ¿no? ¿Por qué estaban desamparadas Noemí y Ruth? Porque en esa sociedad la viuda no valía nada, no tenía persona jurídica delante de un juez. En la parábola del juez injusto y la viuda, ¿sabe qué? Ese juez no era necesariamente, legalmente hablando, él no era injusto. Él no tenía por qué hacerle caso a una viuda. Para él era completamente legal ignorarla. No tenía persona jurídica. Una viuda estaba desamparada. Tenía que haber un redentor para que Noemí pudiera vivir en su propia casa que su marido había fabricado. Tenía que haber un redentor. ¿Y sabe qué? El pariente más cercano no quiso ayudar. ¿Se acuerda de eso? Pero ¿sabe qué? No sabemos cómo se llamaba ese hombre. Sabemos cómo se llama Boaz, porque él fue redentor y él dijo, yo la voy a rescatar. Boaz, hijo de quién? De Salmón. Boaz, hijo de quién? ¿Cómo se llamaba la mamá de Boaz? Rahab. Él tuvo misericordia de una moabita. Pero ahora está bien, esa es la situación de la viuda. Ahora yo le pregunto, esa viuda pobre que dice la Biblia, ella capturó la mirada del Señor cuando fue a poner sus 2 leptas. Cuando estaba investigando acerca de qué tipo de moneda puso la viuda, ¿cuál libro usted cree que yo estuve mirando para saber qué tipo de moneda era? Thank you. Es bueno venir los jueves, ¿verdad? Eran 2 moneditas de cobre, 2 leptas. No tengo leptas en mi casa, pero tengo pennies. ¿Sabe qué? Por afuera son hechos de cobre. Más o menos, eso fue la que ella tiró en el arca de las ofrendas. ¿Usted cree que esa viuda fue triste al arca de las ofrendas? ¿Usted cree que esta viuda iba desanimada, cansada? Bueno, no tengo nada, voy lloriqueando a poner esto. Yo creo, voy a usar mi imaginación. Yo me imagino a esta viuda, ella fue contenta al arca de las ofrendas. Ella decía, yo no soy pobre.
Dios me ha dado a mí la capacidad de dar. Dios me ha bendecido. Ha estado conmigo hasta la fecha es benecer. Soy hija del Altísimo. Jehová es mi redentor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. De lo que me diste, yo lo pongo en el arca de las ofrendas. La generosidad a veces no tiene lógica. Punto número 2. La gente generosa da más allá de sus fuerzas. La gente generosa da más allá de sus fuerzas. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, tengo que hablar un poquito más rápido porque se me acaba el tiempo, y le dice, ten cuidado de las viudas. Pero le dice, las viudas que tienen hijos y nietos, que su familia se encargue de ella, no la iglesia. ¿Sí? Lo leo rapidito. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Versículo 8, brincando algunos versículos aquí. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo capítulo 5. Wow. Ha negado la fe. No lo dijo Eduardo. Pablo. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Generosidad. Primero, con la gente de tu casa. Además de eso, dijo Santiago, Jacobo, ¿verdad? 1:27, la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, sin defecto, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La palabra visitar es episketomai. Quiere decir inspeccionar, visitar con cuidado, mirar sobre algo, dar apoyo. Cuando la palabra, y tanto en el griego, en el Nuevo Testamento, y también en la Septuaginta, en el Antiguo Testamento, esta palabra se usa. Cuando la Biblia dice en Éxodo que Dios visitó a su pueblo, no quiere decir que estuvo allí de visita, no, ¿saben lo que pasó? Él los rescató, los redimió, los cuidó, los alimentó en el desierto, les dio su palabra, les dio instrucción, les dio su bendición, les dio una columna de fuego y una columna de humo todos los días de esos 40 años que estuvieron en el desierto. Cuando usted visita un huérfano, les hablo acerca de, por lo menos mi cultura, es lo opuesto. Cuando alguien te visita, usted limpia la casa, ¿no? Para esa persona que viene visita. Hay que tenerlo todo limpio, proveerle alimento. No sé si hay un dominicano aquí, pero los dominicanos tienen la costumbre que cuando viajan a otro país, primero preguntan a ver quién vive en Georgia donde yo pueda caer. Entonces te caen allí. No, la visita en la Biblia es al revés. Cuando yo visito a un huérfano, a una viuda, estoy viendo en qué los puedo ayudar, cómo les puedo ser de bendición. Jacobo dice, esa es la religión pura y sin mancha. Visitar a los huérfanos y a las viudas
en sus tribulaciones. ¿Sabe quién cuida a los huérfanos y a las viudas? ¿Quién tiene sus ojos encima de ellos? Dios. ¿Sabe por qué John Bechtel vio el milagro? ¿Sabe por qué esa niña pudo ser parte de ese milagro? Porque estaban viendo dónde está trabajando Dios. Allí voy yo. ¿Quiere ver milagro? Busque a ver dónde está Dios trabajando y hágase partícipe de esa obra. Hágase partícipe de eso. Participe donde usted vea a Dios trabajando. Un paréntesis. Yo escribí este estudio antes de lo que anunciaron ayer acerca de la obra. No vayan a creer que estoy diciendo todo esto porque hay una agenda. No estamos confabulando en contra de ustedes, ¿no? Pero eso estoy diciendo simplemente lo que la Biblia dice. Y ay de mí si no enseño qué es lo que la Biblia enseña, ¿no? Por si acaso. Ok. La gente generosa da conforme a sus fuerzas y más allá. Quería leer, cuando tengan tiempo, no tengo tiempo de analizar todo lo que dice. 2 Corintios 8 y 9. Es impresionante la cantidad de información que hay en esos dos capítulos acerca de la generosidad. Pero solamente voy a leer un poquito. Repasando, la iglesia de Filipo y la iglesia de Tesalónica están en Macedonia, ¿cierto? La iglesia de Corinto está en Acaya, 2 provincias diferentes de Grecia. Ok. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Ahí hay una cantidad enorme de preceptos que podemos sacar de lo que Pablo acaba de decir. Uno, a veces tenemos la disposición, tenemos el deseo, pero no tenemos dinero. Hermanos, ocúpese primero de su casa. Pague su renta, su hipoteca, pague el agua, la electricidad. Ocúpese de esas cosas. Jamás caiga en el gancho. Como lo ha dicho anteriormente el pastor, esa gente que diga, no se preocupe, Dios le va a dar lo de la hipoteca, traiga ese dinero aquí a la iglesia. No van a escuchar eso aquí, ¿no? Pague sus facturas. ¿Sí? No puede dar lo que no tiene. Tampoco puede dar, aclaro, no es generosidad dar el dinero ajeno. Hay algunas personas en este país que se sienten muy contentos quitándole el dinero a José para dárselo a Juan, o quitándoselo a Pedro para dárselo a Pablo. Eso no es generosidad. Sea generoso con lo que tiene. Ocúpese de su trabajo, sus negocios, y entonces sea generoso. A veces, entonces, Pablo pone como ejemplo a los corintios, pone como ejemplo la iglesia en Filipo, que ellos en su pobreza daban en abundancia. ¿Se fija? A pesar de que era una iglesia pobre, ellos eran abundantes en la manera en que ellos ofrendaban para que Pablo tuviera sustento mientras Pablo predicaba el evangelio en Corinto. ¿Se están dando cuenta de eso? Le está diciendo a los corintios,
La iglesia de Filipo me mantenía para yo poder llevarle el evangelio a ustedes. Y Pablo se nota el amor que tenía por esta iglesia. Y les dice Pablo a los corintios, yo sé que tenían la intención, pero les faltaba la oportunidad. ¿Sí? Con qué cariño y con qué amor Pablo le habla a los corintios. Le está diciendo, cuando tengan entonces la oportunidad, acuérdense. Y no se queden en el querer, sino también participen en el hacer lo que ya se habían dispuesto en su corazón de hacer. Ok. Entonces, la generosidad, la gente generosa da conforme a su capacidad y a veces más allá. La generosidad no depende de la lógica humana. Ya hablamos un poquito acerca de Juan capítulo 6 y tengo unos cuantos ejemplos aquí. José, hijo de Jacob, conocen la historia, ¿no? José fue vendido, fue siervo en la casa de Potifar. Sus hermanos lo vendieron porque tenían envidia, estaban enojados con él, quizás le tenían odio. Al principio lo querían matar. 2 hermanos intercedieron por José en un momento u otro, Rubén y Judá. Ya saben toda la historia, ¿no? Siervo, después prisionero. Donde quiera que José fue, era un príncipe. En la casa de su padre era un príncipe con una túnica de muchos colores. En la casa de Potifar era un príncipe porque Potifar lo puso encargado de todos los asuntos de su casa. En la cárcel José era un príncipe porque el carcelero puso a José a cargo de todo. Hasta que un día ese príncipe estuvo delante de Faraón. Y Faraón dijo, yo quiero a este hombre a cargo de todos mis asuntos. Después que pasa todo eso y reconozco que José hizo 2 o 3 trucos con sus hermanos, sí, los hizo sufrir un poquito, pero cuando los hermanos estaban asustados, cuando se dio a conocer a sus hermanos, él dijo estas palabras, y yo quisiera que mientras leo este versículo, se fijen cuántas veces José se refiere a Dios. Ahora pues, no os entristezcáis, no se pongan tristes, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida Dios me envió delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra. Versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservarles la vida, para preservar posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Versículo 8, así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios. Versículo 9, tense prisa, díganle a mi padre, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Porque era Dios generoso con sus hermanos. 4 veces menciona el nombre de Dios. Porque su mirada, vuelvo a ese punto, su mirada estaba arriba. José era un príncipe donde quiera que llegaba, porque su mirada estaba en el rey. La gente generosa también da a gente que son diferentes de uno. Ejemplo, el centurión que construyó una sinagoga para los judíos. Se había enfermado su siervo y él envió a judíos que se presentaran delante del Señor a rogar por la vida de su siervo. Ese centurión no era judío, obviamente, era un romano. La generosidad incluye dar a gente que son diferentes de usted. Es más fácil
dar a gente que se parecen a mí, que son de mi nacionalidad, quizás a gente de mi raza. Pero alguna vez ha hecho la prueba de darle a gente que no se parece en nada a mí. O quizás hay un grupo de personas en el mundo, no sé, que tiene una relación difícil con usted. Los dominicanos tienen unos vecinos que son los haitianos, comparten la misma isla. Y esa relación no siempre ha sido muy buena. No sé si saben eso, pero los haitianos dominaron la isla entera por 22 años. Entonces es fácil para un dominicano darle dinero, ayudar a un dominicano, pero no es lo mismo darle dinero a un haitiano. Se lo digo porque lo sé, no es igual. La generosidad incluye darle dinero a gente que son diferentes de usted. Eso incluye darle a los enemigos. ¿Habrá alguna gente que te odia? Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La generosidad a veces no tiene nada de lógica. Número 3. La gente generosa da más allá del dinero. El samaritano, el ejemplo del samaritano. Lucas también, capítulo 10. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Se sabe la historia, ¿no? Había un herido en el suelo. El herido judío, el samaritano. Nadie le ayudó, solamente el extranjero, el que era diferente. ¿Y qué hizo el samaritano? Fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. No solamente usó su dinero pagando el mesón, usó su conocimiento de cómo curar una herida, usó su aceite, su vino, usó su animal de carga para darle ayuda a este señor que estaba herido en el camino. De modo que a veces ser generoso incluye otras cosas además de dinero, ¿no? Uno de mis versículos favoritos en el libro de Hechos. Hay un paralítico junto al templo, se quedan mirando los apóstoles, se está pidiendo limosna, y Pedro le dice estas palabras: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Lección: use su talento para el Señor. Sea generoso con su talento. Recibisteis de gracia, ¿no? Dad de gracia. Sea generoso con lo que tiene. No solamente su dinero. Acuérdese de las 2 monedas de la viuda. Acuérdese el dólar de la niña. No solamente con su dinero, sino también con su talento. Siguiente punto. La gente generosa da más de lo que hace falta. Estoy en el punto número 4. Solamente quedan 2 puntos. La gente generosa da más de lo que hace falta. El tabernáculo, cuando llegó el momento de construir el tabernáculo, esto es lo que dice en Éxodo 36, versículos 1 al 7. Y tomaron de delante de Moisés a toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés, diciendo:
el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra de Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer la obra y sobraba. El pueblo quería dar lo que tenían. ¿Qué dinero tenían unos esclavos en el desierto? ¿Qué oro tenían unos esclavos en el desierto? ¿Se recuerdan, no? Los egipcios, cuando salieron de Egipto, le dieron de sus joyas, su oro. Eso, lo que tenían ellos, lo estaban trayendo. Se calcula que había unos 2 millones de personas en el desierto que habían salido de Egipto. Y esa gente, ellos todos querían dar para la obra que Dios había puesto, que Dios había ordenado. Esta es la obra que yo quiero que mis hijos hagan en el desierto, un tabernáculo. Sobraba. Hubo que decirles que ya no traigan más. La gente generosa da más de lo necesario. Siguiente punto, la gente generosa es amada por Dios. Punto número 5. Usted quiere, Dios nos ha amado ya, nos ha dado más amor del que merecemos. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Más amor todavía para usted. Dé alegremente. Cuando la Biblia dice en 2 Corintios 9, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. ¿Usted sabe qué significa eso? Generosamente. Es la palabra eulogia. ¿Le suena parecido? Eulogia. Es un eulogio, ¿no? Cuando alguien te alaba, eulogia. Esa palabra significa dos cosas. Significa las palabras que te están diciendo, una bendición. Cuando Jacob bendice a sus hijos, cuando Isaac bendijo a sus hijos, cuando Abraham bendijo a sus hijos, estaba dando una bendición, eulogia. Pero también esa bendición venía conectada con una recompensa, la misma palabra. Las palabras que estaba diciendo el que bendice y también lo que viene con esas palabras. Esas dos cosas. Si usted siembra con eulogia, usted será bendecido por Dios. Una recompensa. En inglés, bounty. La palabra en inglés es bounty. Dios le va a bendecir. Por último, la generosidad es un fruto de la conversión. ¿Pero de dónde sacas eso? Bueno, ¿qué hizo Zaqueo cuando el Señor le dijo que iba para su casa? ¿Qué fue lo que dijo Zaqueo? La mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad. También dijo que si alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. El hombre tenía mucho dinero, si podía hacer eso. Era líder de los publicanos, una de las personas más odiadas en Israel. La mitad de mis bienes. Pero ¿habrá algún otro versículo que me diga que la generosidad es un fruto de la conversión? Bueno, puedo leerle dos. Ya la última página. Último punto. La generosidad es un fruto de la conversión. Miren lo que dice Santiago, capítulo 2, o Jacobo, ¿verdad? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, ir en paz, calentaos y saciaos,
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve? Si usted le dice al hermano, Dios te bendiga, y no se preocupa de un hermano que esté necesitando, ¿de qué sirve? ¿Qué cristianismo tiene usted si ve a un hermano en necesidad y no levanta un dedo para ayudarle? Pero me dirá, sí, pero Jacobo era un poquito radical, ¿no? Bueno, el apóstol Juan, el discípulo de ¿qué? El discípulo amado, el discípulo del amor, el teólogo, el divino. Esto dice Juan, 1 de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, Juan hace esta pregunta. Yo creo que es una pregunta retórica, ¿no? Es una de esas preguntas que no hace falta contestar. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? La generosidad es un fruto de la conversión. Entonces, repasando, ¿no? La gente generosa da conforme a sus fuerzas y más allá. 2 páginas de eso. La generosidad no depende de la lógica humana. La gente generosa da más allá de su dinero, aparte de su dinero. La gente generosa da más de lo necesario. La gente generosa es amada por Dios y la generosidad es un fruto de la conversión. Dios bendiga la palabra. Gracias, Señor, por su palabra, la Biblia. Gracias por su atención. Dios les bendiga. Amén. Denle más fuertes aplausos al Señor, por favor. Tremendo. Cada vez me da más alegría y orgullo sano de los que cursaron la clase de maestros y predicadores apasionados. De verdad que veo los bosquejos, veo todo lo que aprendimos en este curso y wow, mi respeto. Se ve que le estamos echando bastantes ganas. ¿Cuánto dan más fuertes aplausos al Señor, por favor? Recapitulamos. Yo hablo bien duro, ¿verdad? Sorry. ¿Cuántos de los que están aquí salen con un deseo de ser más generosos? Diga bien fuerte conmigo: generosos para la obra de Dios, generosos con los necesitados, generosos con mi casa. Amén. Recapitulamos. Primer punto: la generosidad va más allá de la lógica. Okay. Dios puede hacer mucho de lo poco. Número 2, la gente generosa da más allá de sus fuerzas. Como la viuda que tenía solamente 2 blancas y era lo único que tenía. Número 3, la generosidad va más allá del dinero. Me recuerdo, vamos a volver a tener Feeding the Homeless como cada año, y nunca se me olvida la historia de un hermano que contó su testimonio, que dice que se le acercó un homeless y le dijo: regálame tu jacket. Y llevaba la mejor que tenía. Y lo pensó 2 y 3 veces, pero al final, ¿qué creen que hizo? Se la regaló. Y luego vino a dar el testimonio de que alguien le había regalado a él una mejor. No todo el tiempo pasa, pero a veces Dios nos sorprende. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Desde ahí lo agarramos de broma cuando vamos a hacer Feeding the Homeless y les decimos: lleve su mejor jacket. Porque no sabemos qué pueda pasar. Número 4, la gente generosa da más de lo que hace falta, ¿verdad que sí? Más
de lo necesario, se abolcan para dar de manera abundante. Número 5, la gente generosa es amada por Dios, ¿verdad que sí? Y número 6, la generosidad es un fruto ¿de qué? De la conversión, porque aprendimos que es mejor dar que recibir. Denle más fuerte ese aplauso, Señor, por favor, póngase de pie. Que Dios me los bendiga, que Dios bendiga su esfuerzo, su sacrificio. Yo sé que hoy estaba el día como para quedarse envueltos en las cobijas, ¿verdad que sí? Y aún así usted está aquí, tenga por seguro que Dios bendice los sacrificios de sus hijos. Su mirada está puesta en sus hijos, en lo que uno hace, en el esfuerzo. Y siempre nos dice, esfuérzate y sé. Y luego vuelvo a repetir, esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Así es que nos vemos mañana. No cene, más bien traiga algo para compartir. Y vamos a cerrar nuestros 7 días de oración, de clamor, de alabanza, de ruego, de súplica, todos juntos con alegría y con gozo. Aparte que vamos a escuchar Visión 2025 a las 7:30. Recuerde que mañana no es a las 8. ¿A qué horas? 7:30, para poder alcanzar y realizar todo lo que vamos a hacer. Cerramos en oración. Amén. Bendito Dios, te damos muchas gracias por la bendición que nos has dado de escuchar tu palabra, de buscar tu rostro, de levantar nuestro ruego, nuestra súplica, nuestro clamor delante de ti. Señor, gracias porque hemos podido adorarte, bendecir tu nombre, alabarte, Señor. Hoy, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te pedimos que la graves en nuestro corazón, Señor, que podamos atesorarla y ponerla en práctica, que nos ayudes a ser hacedores de la misma y no solamente oidores, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te rogamos que nos cuides, que nos guardes, que nos protejas, que nos lleves con bien a nuestros hogares y que nos traigas de regreso, Señor, el día de mañana para cerrar llenos de alegría, victoriosos, Señor, estas 7 noches que hemos dedicado para honra y gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.